Welcome to my channel. Arréglate sola ahora. Y no vuelvas más. Mi hija me empujó fuera del auto con tanta fuerza que casi caigo al suelo. Mi bolso salió volando detrás de mí y aterrizó en la acera con un ruido seco. Escuché las puertas del auto cerrándose de golpe. Luego el motor acelerando. Y finalmente, el silencio. Me quedé ahí parada, en medio de una calle que no conocía, viendo cómo el auto de Valeria desaparecía en la distancia. Sin mirar atrás. Sin dudarlo ni un segundo. Me llamo Lidia López. Tengo 67 años. Y hoy mi propia hija me abandonó en un lugar que nunca había visto, como si yo fuera basura que necesitaba tirar lejos de su vida. Miré alrededor tratando de entender dónde estaba. Era un barrio viejo, con casas descuidadas y calles oscuras. No había casi nadie. Solo el sonido de un perro ladrando a lo lejos y el viento frío que me golpeaba la cara. La discusión había empezado en casa, como siempre. Por algo tan pequeño que ahora ni siquiera recuerdo bien qué fue. Creo que dejé caer un plato. O tal vez no limpié algo como ella esperaba. Ya no importa. Valeria tenía esa mirada que yo conocía tan bien. Esa mirada que decía que estaba cansada de mí. Que yo era un peso en su vida perfecta. Pero esta vez no se conformó con gritarme en casa. Esta vez me agarró del brazo, me arrastró hasta su auto, y me llevó lejos. Muy lejos. A un lugar donde nadie me conociera. Donde yo no supiera cómo regresar. Condujimos por casi 40 minutos. Yo le preguntaba una y otra vez a dónde íbamos. Ella no respondía. Solo apretaba el volante con fuerza, con la mandíbula tensa, con esa rabia que había estado acumulando durante años. Cuando finalmente se detuvo, me dijo que me bajara. Yo todavía no entendía. Pensé que tal vez solo necesitaba tiempo para calmarse, que después me llevaría de vuelta. Pero cuando vi cómo me miraba, supe que no había vuelta atrás. Arréglate sola ahora. Y no vuelvas más. Luego me empujó. Y se fue. No llevaba nada conmigo. Solo la ropa que traía puesta, un suéter viejo que ya no abrigaba, y un bolso de tela con mis documentos y algunas monedas. $40 en total. Eso era todo lo que me quedaba después de haber dado toda mi vida por ella. Recogí mi bolso del suelo con manos temblorosas. Mis piernas apenas me sostenían. Todo mi cuerpo temblaba. No sé si era de frío o de algo mucho peor. Empecé a caminar sin rumbo, sin saber hacia dónde ir. No conocía ese lugar. No tenía idea de cómo volver a casa. Y aunque lo supiera, ya no tenía casa. Ya no tenía nada. No tenía a nadie. Ni familia, ni amigos. Valeria se había encargado de alejarme de todos con el tiempo. Siempre con excusas que en su momento parecían lógicas. No invites a esa señora, mamá, solo quiere aprovecharse de ti. No vayas a casa de tu prima, te va a llenar la cabeza de ideas raras. No hables tanto con los vecinos, quedan mal las familias que andan de chismosas. Y yo obedecí. Siempre obedecí. Porque pensé que era lo correcto, que una buena madre debía apoyar a su hija en todo, incluso cuando eso significaba desaparecer poco a poco. Caminé durante lo que parecieron horas. Mis pies me dolían. El frío se hacía cada vez más intenso. Eran casi las 8 de la noche y las calles estaban cada vez más vacías, más oscuras, más amenazantes. Terminé sentada en una banca de un parque pequeño, de esos que casi nadie usa. Había una luz tenue en un poste, y el sonido de los autos pasando a lo lejos. Nada más. Solo yo y ese vacío enorme que crecía dentro de mi pecho. Lloré. Lloré como no lloraba desde que murió mi esposo hace 15 años. Lloré por todo lo que perdí, por todo lo que nunca tuve, por todos los años que regalé esperando aunque sea una palabra amable, una mirada que dijera que yo importaba. Pero no llegó nada. Solo el frío, el silencio, y esa sensación horrible de estar completamente sola en el mundo. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 30 minutos. Tal vez 40. El tiempo dejó de tener sentido. Solo existía ese dolor sordo en el pecho, ese peso que me hundía más y más. Entonces la vi. Al principio no le presté atención. Era una mujer que caminaba despacio por el parque, mirando hacia donde yo estaba. Pensé que solo pasaba por ahí, que seguiría su camino como todos hacen. Pero no. Se detuvo. Me miró fijamente,
con una intensidad que me incomodó. Era más joven que yo, tal vez 50 años, tal vez menos. Vestía ropa elegante, un abrigo largo color crema, zapatos que se veían caros. Su cabello estaba recogido en un moño perfecto. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Tenían algo extraño. Algo que no puedo explicar con palabras. Como si ella pudiera ver dentro de mí, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. No dijo nada. Ni una sola palabra. Solo se acercó despacio, con pasos suaves, casi silenciosos. Yo me tensé. Pensé que tal vez quería robarme, aunque no tenía nada que robar. O que era una de esas personas que se acercan para burlarse de los que están en la calle. Pero no hizo nada de eso. Se detuvo frente a mí, me miró unos segundos más, y luego sacó algo de su bolso. Un papel doblado. Lo extendió hacia mí con una mano firme, sin dudar. Yo lo tomé por puro instinto. Mis dedos temblaban tanto que casi lo dejó caer. Lo desdoblé despacio, sin entender qué estaba pasando. La letra era clara, escrita con tinta negra, en mayúsculas perfectas. Confía en mí. Vas a entender todo. Vamos a hacer que tu hija se arrepienta. Leí esas líneas una vez. Luego otra. Y otra más. Mi corazón empezó a latir tan rápido que sentí que iba a estallar. Levanté la vista hacia ella, buscando alguna explicación, alguna pista de quién era o qué quería de mí. Pero ella no dijo nada. No podía. Me di cuenta en ese momento. Sus labios no se movían. No emitía ningún sonido. Era muda. Solo me miraba con esos ojos profundos, esperando algo. Esperando que yo decidiera. Esperando que confiara. Y yo, Lidia López, una mujer de 67 años que acababa de ser abandonada por su propia hija en un lugar desconocido, que no tenía a dónde ir ni a quién recurrir, que había perdido toda esperanza, hice algo que jamás pensé que haría. Asentí. Ella extendió su mano hacia mí. Una mano firme, cálida, segura. La tomé sin pensarlo 2 veces. Y en ese momento, sin saber por qué, sin entender nada de lo que estaba pasando, sentí algo que no sentía hacía años. Sentí que tal vez, solo tal vez, mi vida estaba por cambiar. Ella me ayudó a levantarme de la banca con una delicadeza que me sorprendió. No hubo prisa. No hubo palabras. Solo gestos suaves que decían todo lo que necesitaba saber en ese momento. Que no estaba sola. Que alguien me había visto. Que alguien se había dado cuenta de mi dolor. Caminamos juntas hacia una camioneta negra estacionada cerca. Era elegante, reluciente, del tipo que solo la gente con dinero puede tener. Ella abrió la puerta trasera y me invitó a subir con un gesto amable. Dudé por un segundo. Mi mente me gritaba que tuviera cuidado, que no conocía a esta mujer, que podría ser peligroso. Pero mi corazón, ese corazón cansado y roto, me decía otra cosa. Me decía que ya no tenía nada que perder. Que cualquier cosa era mejor que quedarme sola en ese parque frío, en ese barrio desconocido, en esa soledad aplastante. Subí a la camioneta. El interior era lujoso. Asientos de piel suave, un aroma delicado a perfume caro, calefacción que inmediatamente empezó a calentar mis huesos helados. Ella subió del otro lado y cerró la puerta. Luego sacó su teléfono y escribió algo rápido. Me mostró la pantalla. No tengas miedo. Te llevaré a un lugar seguro. Nadie te va a lastimar. Asentí otra vez, porque no sabía qué más hacer. Porque en ese momento, esa mujer desconocida me estaba dando más compasión que mi propia hija en años. La camioneta arrancó suavemente y empezamos a alejarnos de ese parque oscuro. Yo miraba por la ventana sin realmente ver nada. Las luces de la calle pasaban borrosas. Mi mente todavía estaba tratando de procesar todo lo que había pasado en las últimas horas. Hace apenas unas horas yo estaba en casa. En la casa donde viví los últimos 10 años desde que Valeria insistió en que me fuera a vivir con ella después de que murió mi esposo. Decía que estaba preocupada por mí, que no debía estar sola a mi edad. Yo pensé que era amor. Pensé que mi hija me necesitaba tanto como yo la necesitaba a ella. Qué tonta fui. Los primeros meses fueron buenos. O al menos eso quiero creer ahora. Tal vez solo estaba tan desesperada por no estar sola que no vi las señales. Que no quise verlas. Poco a poco empezaron las críticas.
Pequeñas al principio. Mamá, no cocines con tanta sal. Mamá, limpiaste mal el baño. Mamá, no te vistas así que das pena. Yo siempre pedía disculpas y trataba de hacerlo mejor la próxima vez. Pero nunca era suficiente. Nunca. Con el tiempo dejó de ser solo críticas. Se convirtió en órdenes. Levántate más temprano para preparar el desayuno. No salgas sin avisarme. No hables con los vecinos. No uses el teléfono sin mi permiso. No gastes dinero en tonterías. Y yo obedecía. Siempre obedecía. Porque era mi hija. Porque pensaba que tal vez tenía razón. Que tal vez yo era demasiado vieja para entender cómo funcionaba el mundo ahora. Mi vida se convirtió en una rutina silenciosa de servir y desaparecer. Me levantaba antes que ella para tener todo listo. Preparaba su café exactamente como le gustaba. Planchaba su ropa. Limpiaba cada rincón de la casa. Cocinaba sus comidas favoritas. Y ella apenas me miraba. Apenas me hablaba. Cuando lo hacía, era para señalar algo que había hecho mal. Los domingos eran los peores. Ella salía con sus amigas, a restaurantes elegantes, a centros comerciales caros. Yo me quedaba en casa, esperando. Siempre esperando. Esperando que al regresar estuviera de buen humor. Que tal vez me contara algo de su día. Que me hiciera sentir parte de su vida. Pero no. Llegaba cansada, de mal humor, y yo tenía que tener cuidado de no hacer ruido, de no molestar, de no existir demasiado. Hubo una época en que traté de hablar con ella. De decirle que me sentía sola. Que extrañaba tener amigas, salir a caminar, ir a la iglesia los domingos como hacía antes. Su respuesta fue clara. Mamá, ya no tienes edad para andar de un lado a otro. La gente va a pensar que te descuido. Además, ¿qué van a decir esas viejas chismosas más que llenarte la cabeza de ideas raras? Aquí estás bien. Aquí estás segura. Y yo me callé. Me tragué mis palabras, mis necesidades, mis deseos. Me hice más pequeña. Más invisible. Dejé de pedir cosas. Dejé de quejarme. Dejé de ser yo. Mi esposo siempre decía que yo era fuerte. Que tenía un espíritu que nada podía romper. Que mi risa podía iluminar cualquier cuarto. Pero ese espíritu se fue apagando poco a poco, día tras día, hasta que solo quedó una sombra. Una mujer vieja y cansada que ya no recordaba quién había sido alguna vez. Esta mañana me desperté como siempre, antes del amanecer. Preparé el café. Puse la mesa. Calenté el pan. Todo perfecto, como a ella le gustaba. Valeria bajó las escaleras con esa cara que yo conocía tan bien. La cara de alguien que ya viene enojado desde antes de empezar el día. Se sentó sin decir buenos días. Probó el café y lo empujó hacia un lado. Está horrible. No sé cómo puedes arruinar algo tan simple como un café. Yo me disculpé de inmediato. Le ofrecí hacer otro. Pero ella ya estaba de pie, agarrando su bolso, su teléfono, sus llaves. Estoy harta. Estoy cansada de esto. De ti. Mi corazón se detuvo. La miré sin entender. ¿De qué hablas, hija? ¿Qué hice mal? Dime y lo arreglo. Ella se rió. Pero no fue una risa alegre. Fue una risa amarga, llena de algo oscuro que me dio miedo. Todo. Hiciste todo mal. Tu sola existencia es un error. Agarró mi brazo con fuerza. Me dolió. Me arrastró hacia la puerta. Yo trataba de entender qué estaba pasando. Por favor, Valeria. Por favor, hija. ¿Qué hice? Dime qué hice. Pero ella no escuchaba. Me metió al auto casi a empujones. Cerró la puerta con fuerza. Arrancó sin decir nada más. Condujimos en silencio. Un silencio pesado, amenazante. Yo no me atrevía a hablar. Solo miraba por la ventana viendo cómo nos alejábamos de la casa, del barrio que conocía, de todo lo familiar. Cuando finalmente se detuvo, estábamos en un lugar que nunca había visto. Un barrio viejo, descuidado, con calles vacías y casas con las ventanas rotas. Bájate. Pero hija, ¿dónde estamos? ¿Cómo voy a regresar? No vas a regresar. Eso es el punto. Me sacó del auto. Lanzó mi bolso detrás de mí. Y se fue.
sin mirar atrás, sin una última palabra, sin nada. La camioneta donde iba ahora dobló en una esquina y me sacó de mis pensamientos. La mujer muda me miró de reojo, como si pudiera sentir todo lo que estaba recordando. Sacó su teléfono otra vez y escribió algo. Me lo mostró. Sé que duele, pero vas a estar bien. Te lo prometo. No sé por qué, pero esas palabras me hicieron llorar otra vez. Llorar en silencio, sin sollozos, solo lágrimas que caían y caían sin parar. Ella extendió su mano y la puso sobre la mía. No dijo nada. No hizo nada más. Solo ese gesto simple que significaba más que 1000 palabras. Seguimos conduciendo. Dejamos atrás el barrio pobre donde me habían abandonado y entramos a una zona completamente diferente. Las casas aquí eran enormes, con jardines perfectos, rejas altas, autos caros estacionados en las entradas. Finalmente nos detuvimos frente a una casa que parecía sacada de una revista. Blanca, con columnas elegantes, ventanas enormes, un jardín que se veía cuidado hasta en el último detalle. Ella bajó de la camioneta y me hizo señas de que la siguiera. Yo obedecí, todavía confundida, todavía sin entender qué estaba pasando. Abrió la puerta principal y entramos. El interior era aún más impresionante. Pisos de mármol. Muebles que se veían carísimos. Cuadros enormes en las paredes. Todo era elegante, perfecto, como de otra realidad completamente diferente a la mía. Me quedé parada en la entrada, sin atreverme a dar un paso más. Sentía que no pertenecía a ese lugar. Que en cualquier momento alguien iba a entrar y preguntarme qué hacía ahí una vieja como yo ensuciando ese espacio tan hermoso. Pero ella me tomó de la mano con suavidad y me guió hacia adentro. Me llevó a una sala amplia con ventanales que daban al jardín. Me invitó a sentarme en un sofá tan cómodo que me hundí en él. Luego desapareció por un momento y regresó con una manta suave y una taza humeante. Me entregó ambas cosas y escribió en su teléfono. Té caliente. Toma. Te hará bien. Tomé la taza con manos temblorosas. El calor me reconfortó de inmediato. Bebí despacio, sintiendo como el líquido tibio bajaba por mi garganta y me calentaba desde adentro. Ella se sentó frente a mí, observándome con esos ojos que parecían ver todo. Sacó su teléfono otra vez y empezó a escribir. Esta vez escribió más, mucho más. Cuando terminó, me mostró la pantalla. Mi nombre es Alma. Soy muda desde que nací. Vivo sola en esta casa. Esta tarde estaba regresando de una cita médica cuando vi a tu hija dejándote en ese barrio. Vi todo. Vi cómo te empujó. Vi cómo se fue sin mirar atrás. Y vi tu cara cuando te quedaste sola. Reconocí ese dolor porque yo también lo viví. Mi familia también me abandonó hace años. Me dejaron porque pensaron que yo era una carga, que mi condición los avergonzaba. Pero yo tuve suerte. Heredé dinero de una tía que siempre creyó en mí. Y con ese dinero construí una vida. Una vida buena. Leí cada palabra en la pantalla del teléfono de Alma 2, 3, 4 veces. No podía creer lo que estaba leyendo. No podía creer que alguien, una completa desconocida, se hubiera tomado la molestia de seguirme, de buscarme, de traerme a su casa. Levanté la vista hacia ella. Tenía los ojos brillantes, como si ella también estuviera conteniendo lágrimas. Escribió algo más y me lo mostró. Cuando te vi en ese parque, tan perdida, tan rota, me vi a mí misma hace 20 años. Y supe que no podía dejarte sola. Supe que tenía que hacer algo. No supe qué decir. Las palabras se me atascaban en la garganta. Solo pude murmurar un gracias tan bajito que apenas se escuchó. Ella negó con la cabeza y siguió escribiendo. No me agradezcas todavía. Hay algo más que necesitas saber. Algo importante. Pero primero, descansa. Debes estar agotada. Tenía razón. Estaba agotada. No solo físicamente, sino de una forma más profunda. Agotada de años de vivir en tensión constante, de caminar sobre cáscaras de huevo, de nunca sentirme suficiente. Alma me llevó a una habitación en el segundo piso. Era hermosa. Paredes en un tono suave de beige, una cama enorme con sábanas blancas que se veían tan limpias que daba pena tocarlas, cortinas largas que se movían apenas con la brisa que entraba por la ventana entreabierta. Hay ropa en el armario que tal vez te quede.
Puedes bañarte si quieres. Tómate tu tiempo. Nadie te va a apurar aquí. Me quedé sola en esa habitación. Me senté en la cama y por primera vez en horas, en días, en años tal vez, respiré profundo. Realmente profundo. Luego lloré otra vez. Pero esta vez fue diferente. No era solo dolor. Era también alivio. Alivio de estar en un lugar donde nadie me iba a gritar, donde nadie me iba a decir que era un estorbo, donde por un momento podía simplemente existir sin miedo. Me di un baño largo. El agua caliente lavó más que solo la suciedad del día. Lavó algo más profundo. Cuando salí, encontré ropa limpia sobre la cama. Un pantalón suave, una blusa cómoda. Todo en mi talla. Como si Alma hubiera sabido exactamente qué necesitaba. Me vestí despacio. Me miré en el espejo del baño y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía el cabello mojado, la cara limpia, los ojos rojos de tanto llorar. Pero había algo más. Algo en mi expresión que no había visto en mucho tiempo. Tal vez era un pequeño destello de esperanza. Bajé las escaleras con cuidado. Encontré a Alma en la cocina, preparando algo que olía delicioso. Cuando me vio, sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. Me indicó que me sentara en la mesa. Sirvió 2 platos de sopa caliente, con verduras frescas y trozos de pollo. Pan recién horneado. Un vaso de agua con limón. Comimos en silencio. Pero no era un silencio incómodo. Era un silencio tranquilo, reconfortante. El tipo de silencio que solo se comparte entre personas que se entienden sin necesidad de palabras. Cuando terminamos, ella limpió todo con movimientos rápidos y eficientes. Luego me hizo señas de que la siguiera a la sala. Nos sentamos otra vez en ese sofá cómodo. Ella sacó su teléfono y empezó a escribir. Esta vez escribió mucho. Mucho más que antes. Cuando terminó, respiró profundo antes de mostrarme la pantalla. Y lo que leí me dejó helada. Lidia, hay algo que descubrí mientras te seguía. Algo que necesitas saber. Después de ver lo que tu hija te hizo, no pude quedarme de brazos cruzados. Contraté a un investigador privado. Le di tu nombre, el nombre de tu hija, toda la información que pude conseguir. Y lo que encontró es perturbador. Tu hija Valeria ha estado mintiendo. Por años. Tu esposo, cuando murió hace 15 años, dejó una herencia. Una casa en el centro de la ciudad. Cuentas de banco. Inversiones. Todo a tu nombre. Pero Valeria falsificó documentos. Falsificó tu firma. Dijo que tú no estabas en condiciones mentales para manejar esos bienes. Y se quedó con todo. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Leí las palabras otra vez. Y otra vez. No podía ser cierto. No podía ser. Pero en el fondo, en algún lugar profundo de mi ser, sabía que sí lo era. Recordé todas las veces que le pregunté a Valeria por el dinero que mi esposo había dejado. Ella siempre decía lo mismo. Papá no dejó nada, mamá. Solo deudas. Yo las pagué todas. Deberías estar agradecida de que te recibí en mi casa. Y yo le creí. Le creí porque era mi hija. Porque no imaginaba que alguien pudiera mentir sobre algo así. Qué tonta fui. Qué ciega estuve. Alma me observaba con atención. Vio cómo mi expresión cambiaba de confusión a comprensión. De comprensión a rabia. A una rabia que no sabía que todavía tenía dentro de mí. Siguió escribiendo. Hay más. La casa donde ella vive ahora, la casa de donde te sacó hoy, era tuya. Era la casa que tu esposo compró cuando se casaron. Está a tu nombre. Pero ella presentó documentos falsos diciendo que tú se la habías regalado. Mintió a las autoridades. Mintió a los bancos. Te mintió a ti. Mis manos empezaron a temblar. El teléfono casi se me cayó. Alma lo sostuvo y siguió mostrándome lo que había escrito. También hay cuentas de banco. 3 cuentas que tu esposo abrió a tu nombre. Con ahorros de toda una vida. Más de $200,000 en total. Valeria ha estado sacando dinero poco a poco. Falsificando tu firma. Usando tu identidad. Robándote. $200,000. Una casa. Inversiones. Todo mío. Y yo viviendo como una sirvienta en mi propia casa.
durmiendo en el cuarto más pequeño, comiendo las sobras, pidiendo permiso para todo, mientras ella vivía como reina con mi dinero. La rabia que sentí en ese momento fue como nada que hubiera experimentado antes. No era solo rabia, era furia, era indignación, era dolor convertido en algo más oscuro, más intenso. Alma puso su mano sobre la mía. Me miró con esos ojos comprensivos y escribió algo más. Sé que duele, sé que es difícil de procesar, pero necesitaba saberlo. Necesitaba saber la verdad. Porque no puedes luchar contra algo que no conoces. Luchar. Esa palabra resonó en mi mente. Yo nunca había luchado por nada en mi vida. Siempre me había dejado llevar. Siempre había aceptado lo que otros decidían por mí. Pero esto era diferente. Esto era mi vida. Mi dinero. Mi dignidad. Alma siguió escribiendo. Tengo los documentos. Tengo las pruebas. El investigador hizo un trabajo excelente. Todo está documentado. Las falsificaciones. Las transferencias bancarias. Todo. Y conozco a una abogada. La mejor de la ciudad. Especialista en fraudes familiares. Está dispuesta a tomar tu caso. Sin cobrarte ni un centavo hasta que recuperes lo que es tuyo. Miré a Alma con nuevos ojos. Esta mujer, esta desconocida que apareció de la nada, había hecho más por mí en unas pocas horas que mi propia hija en años. ¿Por qué?, le pregunté con voz quebrada. ¿Por qué haces esto por mí? Ni siquiera me conoces. Ella sonrió con tristeza y escribió su respuesta despacio, como si cada palabra fuera importante. Porque alguien debió haberlo hecho por mí cuando yo estaba donde tú estás ahora. Porque sé lo que se siente ser invisible. Ser descartada. Ser tratada como si no valieras nada. Y porque tengo el dinero y los recursos para ayudar. Y si no los uso para hacer algo bueno, entonces ¿de qué sirven? El dinero no me devolvió a mi familia. No me devolvió los años perdidos. Pero tal vez pueda darte a ti una segunda oportunidad. Una oportunidad de recuperar tu vida. Las lágrimas corrían por mi rostro otra vez. Pero esta vez no eran solo de dolor. Eran de algo más. De gratitud. De asombro. De la sensación de que tal vez, solo tal vez, las cosas podían cambiar. Quiero recuperar lo que es mío, dije con una voz que no reconocí como propia. Era más fuerte, más decidida. Quiero que Valeria pague por lo que hizo. Alma asintió con satisfacción. Escribió una última cosa antes de guardar su teléfono. Entonces empecemos. Mañana llamamos a la abogada. Y le mostramos a tu hija que cometió el peor error de su vida cuando decidió abandonarte hoy. Esa noche dormí en esa cama suave, en esa habitación hermosa, en esa casa de una mujer que era prácticamente una desconocida, pero que me había mostrado más amor en un día que mi propia hija en una década. Y por primera vez en años, no tuve pesadillas. No soñé con gritos ni con miradas de desprecio. Soñé con justicia. Soñé con recuperar mi dignidad. Soñé con el momento en que Valeria se daría cuenta de que había subestimado a la mujer que le dio la vida. Desperté con la luz del sol entrando por la ventana. Por un momento no supe dónde estaba. El cuarto era demasiado silencioso, demasiado tranquilo. No había ruido de pasos apresurados, ni voces exigiendo que me levantara, ni esa sensación constante de ansiedad que me acompañaba cada mañana en casa de Valeria. Entonces recordé todo. El abandono. Alma. Las revelaciones de anoche. La verdad sobre mi herencia robada. Me senté en la cama respirando profundo. Hoy todo cambiaría. Hoy empezaría a recuperar mi vida. Me vestí con la ropa que Alma me había dejado y bajé las escaleras. La encontré en la cocina, preparando el desayuno. Cuando me vio, sonrió y señaló la mesa donde ya había puesto café, pan tostado, fruta fresca y huevos revueltos. Comimos juntas otra vez en ese silencio cómodo. Pero esta vez yo no sentía tristeza. Sentía determinación. Sentía algo parecido a la fuerza que mi esposo siempre decía que yo tenía, pero que había olvidado en algún momento del camino. Cuando terminamos, Alma sacó su teléfono y escribió. La abogada viene a las 10. Se llama Emilia Márquez. Es la mejor. Te va a explicar todo lo que podemos hacer. Confía en ella como confías en mí. Asentí.
Ya no tenía miedo. O tal vez sí lo tenía, pero la rabia era más fuerte. La necesidad de justicia era más fuerte. A las 10 en punto sonó el timbre. Alma fue a abrir y regresó con una mujer de unos 45 años. Llevaba un traje elegante de color gris, el cabello corto y bien peinado, y unos lentes que le daban un aire serio y profesional. Traía un maletín de cuero en la mano. «Buenos días», dijo con una voz firme pero amable. «Usted debe ser Lidia López». «Soy Emilia Márquez». Le estreché la mano. Su apretón fue fuerte, seguro. Me transmitió confianza de inmediato. Nos sentamos las tres en la sala. Emilia sacó varios documentos de su maletín y los puso sobre la mesa de centro. Luego me miró directamente a los ojos. «Señora López, Alma me ha puesto al tanto de su situación. Y debo decirle que lo que su hija hizo es un delito grave. Falsificación de documentos. Fraude. Robo de identidad. Apropiación indebida. Son cargos serios que pueden llevar a consecuencias penales importantes». La escuché sin interrumpir. Cada palabra que decía confirmaba lo que ya sabía en mi corazón. Valeria no solo me había maltratado. Me había robado. Había cometido crímenes usando mi nombre. Emilia continuó. Contraté a un investigador forense que revisó todos los documentos relacionados con la herencia de su esposo. Y encontramos múltiples irregularidades. Aquí tengo copias de todo. Empezó a mostrarme papeles uno por uno. Documentos con mi firma que yo nunca había firmado. Transferencias bancarias que yo nunca había autorizado. Escrituras de propiedades que decían haber sido cedidas por mí cuando yo ni siquiera sabía que existían. «Esta es la casa del centro», dijo señalando una foto. 3 pisos. Zona comercial. Actualmente rentada a un negocio. Su esposo la compró hace 20 años y la puso a nombre de usted. El alquiler genera aproximadamente $2,000 mensuales. Su hija ha estado cobrando ese dinero por 15 años. Eso suma más de $360,000 que le pertenecen a usted. $360,000. No podía ni imaginar esa cantidad de dinero. Emilia siguió. Luego están las cuentas bancarias. Su esposo dejó 3 cuentas a su nombre. Una tenía $50,000. Otra tenía $80,000. Y la tercera tenía $70,000. Su hija ha estado retirando dinero sistemáticamente de las 3. Actualmente quedan unos $120,000 en total. El resto ya lo gastó. Me costaba respirar. Cada número que mencionaba era como una puñalada. No por el dinero en sí, sino por lo que representaba. Años de mentiras. Años de hacerme creer que yo era una carga cuando en realidad yo tenía suficiente dinero para vivir sola y con dignidad. Y luego está la casa donde actualmente vive su hija, continuó Emilia. La casa de donde la expulsó ayer. Esa casa la compraron usted y su esposo hace 30 años. Está a nombre de ambos. Cuando su esposo murió, automáticamente pasó completamente a su nombre. Pero su hija presentó un documento diciendo que usted se la había regalado. Ese documento es falso. La firma no es suya. Lo verificamos con un experto en grafología. Mi casa. La casa donde crié a Valeria. La casa donde viví con mi esposo todos esos años. La casa donde guardaba tantos recuerdos. Era mía. Siempre había sido mía. Entonces, ¿qué puedo hacer?, pregunté con voz temblorosa. ¿Cómo recupero lo que es mío? Emilia se inclinó hacia adelante. Hay 2 caminos. El primero es civil. Presentamos una demanda, recuperamos los bienes, congelamos las cuentas. Eso puede tomar meses, tal vez un año. Pero es más seguro. Y el segundo camino. El segundo es penal. Denunciamos los crímenes. La policía investiga. Si encuentran suficiente evidencia, y la hay, su hija podría enfrentar cargos criminales. Podría ir a prisión. Prisión. La palabra quedó flotando en el aire entre nosotras. Mi hija. En prisión. Parte de mí se estremeció ante esa idea. Pero otra parte, una parte más oscura que no sabía que tenía, sintió satisfacción. ¿Cuál recomienda usted?, pregunté. Emilia no dudó. Ambos. Hacemos la demanda civil para recuperar sus bienes inmediatamente. Y al mismo tiempo presentamos la denuncia penal.
Así la presionamos desde todos los ángulos. Y créame, cuando su hija vea que esto es serio, que no va a poder salirse con la suya, va a entrar en pánico. Alma, que había estado en silencio todo este tiempo, escribió algo en su teléfono y nos lo mostró. Yo pagaré todos los gastos legales. Investigadores, abogados, peritos, todo. Lidia no tiene que preocuparse por el dinero. Emilia asintió. Perfecto. Entonces podemos empezar hoy mismo. Necesito que la señora López venga conmigo a mi oficina para firmar algunos documentos. Autorizaciones para acceder a registros. Poder legal para actuar en su nombre. Y también necesitamos ir a la fiscalía a presentar la denuncia formal. Me puse de pie. Estaba lista. Más que lista. Pasamos el resto del día en la oficina de Emilia. Era un lugar grande, con vista a la ciudad, lleno de libros legales y diplomas en las paredes. Me sentí pequeña allí al principio, pero Emilia me trataba con tanto respeto, explicándome cada documento que firmaba, asegurándose de que entendiera cada paso, que poco a poco fui sintiéndome más fuerte. Firmé papeles durante horas. Autorizaciones. Demandas. Denuncias. Mi mano me dolía al final, pero era un dolor bueno. Era el dolor de hacer algo. De pelear. De no quedarme callada. Luego fuimos a la fiscalía. Un edificio gris y frío donde tuvimos que esperar casi 2 horas para ser atendidas. Finalmente nos llamaron a una oficina pequeña donde un fiscal joven escuchó mi historia. Le conté todo. El maltrato. El abandono. Las mentiras. Y cuando Emilia puso sobre su escritorio toda la evidencia de los fraudes, vi cómo su expresión se volvía más seria. Esto es suficiente para abrir una investigación, dijo. Voy a asignar un detective al caso. Van a contactarla para tomar su declaración completa. Mientras tanto, voy a solicitar una orden para congelar las cuentas bancarias asociadas a estos documentos fraudulentos. Gracias, murmuré. Gracias por escucharme. Él me miró con algo parecido a la compasión. Señora, lo que le hicieron es imperdonable. Y le aseguro que vamos a hacer todo lo posible para que se haga justicia. Cuando salimos de la fiscalía ya era de noche. Estaba agotada física y emocionalmente. Pero también sentía algo nuevo. Sentía esperanza. Sentía poder. Alma nos esperaba afuera en su camioneta. Cuando subí, me abrazó. Fue un abrazo fuerte, sincero. El abrazo que una amiga le da a otra. El abrazo que mi hija nunca me dio. En el camino de regreso, Emilia nos explicó los próximos pasos. Mañana vamos a solicitar una orden de restricción temporal, para que su hija no pueda acceder a ninguno de los bienes mientras dure la investigación. También vamos a pedirle al juez que le otorgue a usted acceso inmediato a la casa. Es su propiedad legal. Usted tiene derecho a estar ahí. Quiero volver a esa casa, dije de repente. Quiero recuperar mis cosas. Mis fotos. Los recuerdos de mi esposo. Todo lo que ella me quitó. Lo haremos, prometió Emilia. Pero con la policía presente. Para asegurarnos de que todo se haga legalmente y de que usted esté segura. Esa noche, de vuelta en casa de Alma, me senté en la cama pensando en todo lo que había pasado en solo 2 días. Hace 48 horas yo era una mujer rota, abandonada, sin esperanza. Ahora era una mujer con un propósito. Con aliadas. Con un plan. Alma entró al cuarto con 2 tazas de té caliente. Se sentó a mi lado y escribió en su teléfono. ¿Estás bien? Asentí. Sí. Por primera vez en mucho tiempo, estoy bien. Ella sonrió. Lo que viene no será fácil. Tu hija va a pelear. Va a mentir. Va a tratar de hacerte quedar como la mala. Tienes que estar preparada para eso. Lo sé, respondí. Pero ya no tengo miedo. Ya no soy la misma mujer que era hace 2 días. Algo cambió en mí. Algo se rompió, pero al mismo tiempo algo se arregló. Alma asintió con comprensión. Ese algo que se arregló se llama dignidad. Se llama amor propio. Y una vez que lo recuperas, nadie te lo puede quitar otra vez. Tenía razón. Había recuperado algo que creí perdido para siempre. Y ahora que lo tenía de vuelta, iba a luchar con todo lo que tenía para no volver a perderlo jamás. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer.
No pude seguir durmiendo. Mi mente estaba llena de pensamientos, de planes, de imágenes de lo que vendría. Hoy era el día en que las cosas comenzarían a moverse de verdad. Bajé a la cocina y encontré a Alma ya despierta, tomando café junto a la ventana. Cuando me vio, me hizo señas para que me sentara con ella. Preparó otra taza para mí y nos quedamos ahí en silencio, viendo cómo el sol empezaba a salir detrás de los edificios a lo lejos. Había algo reconfortante en esa rutina tan simple. Dos mujeres tomando café en silencio. Sin exigencias. Sin críticas. Solo compañía. Mi teléfono sonó rompiendo la tranquilidad. Era Emilia. Buenos días, Lidia. Tengo buenas noticias. El juez aprobó la orden de congelamiento de cuentas. A partir de este momento, Valeria no puede tocar ni un centavo de ese dinero. También aprobó la orden de restricción temporal sobre la casa. Y nos dio permiso para que usted entre hoy mismo a recuperar sus pertenencias. La policía nos acompañará a las 2 de la tarde. El corazón me latió más rápido. Hoy volvería a esa casa. Hoy vería a Valeria otra vez. Pero esta vez sería diferente. Esta vez yo no iría como la madre humillada que acepta todo. Iría como la dueña legal de esa propiedad. Gracias, Emilia. Ahí estaré. Cuando colgué, Alma me estaba mirando con una expresión de orgullo. Escribió en su teléfono. ¿Estás lista para esto? No lo sé, respondí con honestidad. Tengo miedo. Pero también estoy enojada. Y creo que el enojo es más fuerte que el miedo. Ella asintió. Eso es bueno. Usa ese enojo. Pero no dejes que te controle. Mantén la calma. Esa va a ser tu mejor arma. Las horas hasta las 2 de la tarde pasaron lentas. Alma me ayudó a prepararme. Me prestó ropa más formal. Un pantalón negro, una blusa blanca, zapatos cómodos pero elegantes. Quería que me viera fuerte. Segura. No como la mujer rota que había sido. Me miré al espejo antes de salir. La mujer que me devolvía la mirada se veía diferente. Más erguida. Con la cabeza en alto. Era yo, pero una versión de mí que había estado dormida por demasiado tiempo. Emilia llegó puntual a la 1:30. Venía con una asistente joven que cargaba varias carpetas con documentos. Nos subimos todas a la camioneta de Alma y nos dirigimos hacia la casa. Mi casa. El camino me resultó extrañamente familiar y extraño al mismo tiempo. Había pasado por estas calles miles de veces, pero siempre sintiéndome como una invitada no deseada. Ahora las veía con otros ojos. Con los ojos de alguien que tenía derechos. Que tenía poder. Cuando llegamos, había 2 patrullas de policía esperándonos. 4 oficiales. Emilia había dicho que quería asegurarse de que todo se hiciera de manera oficial, sin lugar a reclamos posteriores. El auto de Valeria estaba estacionado afuera. Estaba en casa. Mi estómago se contrajo. Parte de mí quería dar la vuelta y huir. Pero otra parte, la parte nueva y fuerte, quería enfrentarla. Quería ver su cara cuando se diera cuenta de que ya no tenía control sobre mí. Emilia habló con los oficiales brevemente, mostrándoles los documentos. Luego se volvió hacia mí. ¿Lista? Recuerde, usted es la dueña legal. Usted tiene todo el derecho de estar aquí. No se deje intimidar. Asentí. Respiré profundo. Y caminé hacia la puerta. Toqué el timbre. Nadie respondió. Toqué otra vez. Nada. Finalmente, uno de los oficiales tocó con más fuerza y gritó. «Policía. Abra la puerta». Escuché pasos apresurados adentro. Luego la puerta se abrió de golpe. Y ahí estaba ella. Valeria. Mi hija. Se veía diferente de como la recordaba hace apenas 3 días. Tenía ojeras. El cabello sin peinar. Todavía llevaba puesta la pijama a las 2 de la tarde. Cuando me vio, su expresión pasó de confusión a shock, y luego a rabia. «¿Qué haces aquí? Te dije que no volvieras». Su voz tenía ese tono de autoridad que siempre usaba conmigo. Ese tono que antes me hacía encogerme y pedir perdón. Pero ahora no. Ahora solo me daba más fuerza. Antes de que pudiera responder, Emilia dio un paso adelante. «Soy Emilia Márquez, abogada de la señora Lidia López».
Y ella está aquí porque esta propiedad está legalmente registrada a su nombre. Aquí tiene la orden judicial que nos permite el acceso. Le extendió los documentos. Valeria los agarró con manos temblorosas y empezó a leerlos. Vi cómo su cara se ponía pálida, cómo sus ojos se abrían más y más con cada línea que leía. Esto es ridículo. Esta casa es mía. Mi madre me la dio. Está todo legal. Emilia mantuvo la calma. No, señorita López. Esta casa nunca fue suya. El documento que usted presentó diciendo que su madre se la había cedido es falso. Y hay una investigación penal en curso por falsificación de documentos y fraude. Valeria me miró con una expresión que nunca le había visto. Era miedo. Miedo real. Pero rápidamente lo disimuló con rabia. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Después de todo lo que hice por ti. Esas palabras. Esas malditas palabras que había escuchado tantas veces. Que me habían hecho sentir culpable por existir. Pero ahora las escuchaba diferente. Ahora veía la manipulación detrás de ellas. Todo lo que hiciste por mí, repetí con voz firme. Me mentiste. Me robaste. Me maltrataste. Y luego me abandonaste en la calle como si yo fuera basura. Los oficiales de policía nos observaban en silencio. Alma estaba detrás de mí, su presencia silenciosa dándome fuerza. Emilia tenía los documentos en la mano, lista para intervenir si era necesario. Valeria cambió de táctica. Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas. Mamá, por favor. No entiendes. Yo solo estaba tratando de protegerte. Tú no sabes manejar dinero. Papá me pidió que cuidara de ti cuando murió. Mentira. Tu padre nunca te pidió eso. Y aunque lo hubiera hecho, cuidar de mí no significaba robarme. No significaba falsificar mi firma. No significaba quedarte con todo lo que él trabajó para dejarme a mí. Ella retrocedió un paso. Yo no robé nada. Ese dinero lo usé para mantenerte. Para darte un techo. Para darte comida. Emilia intervino. Señorita López, tenemos los registros bancarios. Sabemos exactamente en qué gastó ese dinero. Viajes al extranjero. Ropa de marca. Restaurantes caros. Muy poco, si acaso algo, fue usado para el cuidado de su madre. El llanto falso de Valeria se detuvo. Ahora solo quedaba rabia pura en su rostro. Esto es tu culpa, me gritó señalándome con el dedo. Tú me obligaste a hacer esto. Tú con tus quejas constantes, con tu necesidad de atención, con tú. Uno de los oficiales dio un paso adelante. Señorita, necesito que se calme. Pueden continuar esta conversación más tarde. Ahora mismo estamos aquí para permitirle a la señora López recuperar sus pertenencias personales. Valeria se quedó callada, respirando con dificultad. Me lanzó una mirada llena de odio. Un odio tan puro que me hizo retroceder involuntariamente. No van a ganar esto, dijo con voz baja y amenazante. Voy a contratar al mejor abogado. Voy a demostrar que tú no estabas en tus cabales cuando firmaste esos documentos. Que necesitabas que alguien te cuidara. Emilia sonrió con frialdad. Adelante. Pero mientras tanto, las cuentas están congeladas. No puede tocar ese dinero. Y esta casa está bajo restricción judicial. Así que buena suerte pagando a ese abogado costoso. La cara de Valeria se puso roja. Abrió la boca para decir algo, pero uno de los oficiales la interrumpió. Necesitamos que se haga a un lado y permita que la señora López entre. Valeria no se movió. Se quedó parada en la entrada, bloqueándola con su cuerpo. Pero el oficial no se intimidó. Señorita, está obstruyendo una orden judicial. Si no se hace a un lado, voy a tener que arrestarla. Finalmente, con movimientos lentos y llenos de rabia contenida, Valeria se hizo a un lado. Pero cuando pasé junto a ella, me susurró algo tan bajo que solo yo pude escucharlo. Vas a arrepentirte de esto. No respondí. Solo seguí caminando. Entré a la casa que había sido mi hogar. La casa donde crié a esa mujer que ahora me odiaba. La casa llena de recuerdos de tiempos mejores. Todo se veía igual pero diferente. Los muebles que mi esposo y yo habíamos comprado juntos seguían ahí. Las cortinas que yo misma había cosido. Las fotos en las paredes.
Pero todo tenía un aire de abandono, de descuido. Como si Valeria solo hubiera visto esta casa como una propiedad, no como un hogar. Emilia me acompañó al cuarto donde yo había dormido estos últimos años. El cuarto más pequeño, en el fondo de la casa, sin ventanas grandes, oscuro y frío. Allí estaban mis pocas pertenencias. Ropa vieja. Algunos libros. Una caja con fotos de mi esposo. Pero no era eso lo que había venido a buscar. Quiero entrar a la habitación principal, le dije a Emilia. Ahí es donde guardaba las cosas de mi esposo. Sus documentos. Sus fotos. Todo. Claro. Es su casa. Puede ir a donde quiera. Subimos las escaleras. Valeria nos seguía a distancia, vigilando cada movimiento como un animal enjaulado. Llegamos a la habitación principal. La puerta estaba cerrada con llave. «Ábranla», ordenó uno de los oficiales. Valeria no se movió. «No tengo la llave». El oficial suspiró. «Entonces la vamos a tener que abrir». «Espere», dijo Valeria de repente. «Está bien. La abro». Sacó una llave de su bolsillo y abrió la puerta. Cuando entramos, me quedé sin respiración. La habitación principal estaba completamente diferente de como la recordaba. Todos los muebles que mi esposo y yo habíamos elegido juntos habían desaparecido. La cama donde dormimos por años, el tocador que él me regaló en nuestro aniversario, las cortinas que cosí con tanto cariño. Todo reemplazado por cosas nuevas, modernas, frías. Pero lo que más me dolió fue lo que no estaba. Las fotos de mi esposo que siempre estuvieron en la mesita de noche. Desaparecidas. El reloj antiguo que había heredado de su padre. No estaba. Los libros que le gustaba leer antes de dormir. Todos ausentes. ¿Dónde están las cosas de tu padre?, pregunté con voz temblorosa. ¿Dónde están sus fotos? Sus recuerdos. Valeria se encogió de hombros con una indiferencia que me partió el corazón. Tiré todo eso hace años. Era basura vieja que ocupaba espacio. Sentí como si me hubieran dado una cachetada. Tiraste los recuerdos de tu propio padre. Eran solo cosas, mamá. Objetos sin valor. Ya era hora de dejarlos ir. Alma, que había estado en silencio todo este tiempo, puso su mano en mi hombro. Su toque me recordó que no estaba sola, que no tenía que dejar que las palabras de Valeria me destruyeran otra vez. Emilia intervino con voz profesional. Señora López, necesitamos hacer un inventario de todo lo que hay en la casa. Para el proceso legal. Vamos a tomar fotos de cada habitación, documentar todo. Tómese su tiempo para buscar cualquier cosa personal que quiera llevarse hoy. Asentí. Empecé a revisar cada cajón, cada closet. Encontré algunas de mis cosas escondidas en cajas en el fondo del armario. Ropa que había sido mía, joyas que mi esposo me había regalado, cartas viejas que habíamos escrito cuando éramos jóvenes. Pero entonces, en el último cajón del tocador nuevo que Valeria había comprado, encontré algo que me dejó helada. Una carpeta. La abrí con manos temblorosas y vi documentos. Muchos documentos. Transferencias bancarias. Estados de cuenta. Y algo más. Emilia. Llamé. Necesita ver esto. Ella se acercó rápidamente. Tomó la carpeta y empezó a revisar los papeles. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Esto es evidencia adicional. Aquí hay registros de más cuentas que no sabíamos que existían. Y mire esto, señaló un documento en particular. Esta es una póliza de seguro de vida. Su esposo la abrió 6 meses antes de morir. $500,000. Con usted como única beneficiaria. $500,000. Una póliza de seguro de vida de la que nunca supe nada. Mi esposo nunca me mencionó ninguna póliza, dije con voz débil. Emilia siguió leyendo. Según esto, el pago se hizo efectivo 15 días después de su muerte. Y mire aquí, Valeria firmó como su representante legal, diciendo que usted no estaba en condiciones mentales de manejar ese dinero. Se lo depositaron directamente a ella. Valeria había estado en silencio, pero ahora dio un paso adelante tratando de arrebatar la carpeta. Eso es privado. No tienen derecho a revisar mis cosas. Uno de los oficiales la detuvo. Señorita, esto es evidencia en una investigación criminal. No toque nada.
Me sentía mareada. $500,000. Sumados a las cuentas bancarias, a los ahorros, a las rentas de la propiedad del centro. Mi hija me había robado más de $1 millón. $1 millón que me hubiera permitido vivir con dignidad, con independencia, sin tener que suplicar por un plato de comida o un lugar donde dormir. ¿Cómo pudiste?, le dije mirándola a los ojos. ¿Cómo pudiste robarle a tu propia madre todo lo que tu padre trabajó? Todo lo que él quería dejarme para que yo estuviera bien cuando él ya no estuviera. Te lo robaste todo. Valeria me devolvió la mirada con ojos fríos. Yo merecía ese dinero más que tú. Yo fui quien cuidó de papá cuando estaba enfermo. Yo fui quien pagó sus cuentas médicas. Yo fui quien... Mentira, la interrumpí con una voz que no reconocí como mía. Yo cuidé de tu padre. Yo me desvelé con él cada noche en el hospital. Yo le daba sus medicinas, le cambiaba la ropa, le limpiaba cuando ya no podía hacerlo solo. Tú aparecías 1 hora a la semana, te tomabas una foto con él para presumir en redes sociales lo buena hija que eras, y te ibas. No me vengas a decir que tú lo cuidaste. El silencio que siguió fue pesado. Hasta los oficiales parecían incómodos. Alma me apretó el hombro en señal de apoyo. Valeria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en mi vida, vi que no tenía argumentos. No tenía excusas. Solo la verdad desnuda de lo que había hecho. Emilia rompió el silencio. Vamos a llevarnos toda esta evidencia. Oficiales, necesito que documenten dónde encontramos estos documentos. Esto es crucial para el caso. Mientras los oficiales tomaban fotos y hacían anotaciones, yo seguí buscando. Necesitaba encontrar aunque sea una foto de mi esposo. Un solo recuerdo físico de él. En el closet del pasillo, detrás de cajas de zapatos caros que Valeria había comprado con mi dinero, encontré una caja de cartón vieja. La abrí con el corazón latiendo rápido. Y ahí estaban. Las fotos. Cientos de fotos que Valeria había dicho que tiró. Fotos de mi boda. De cuando nació Valeria. De cumpleaños. Navidades. Vacaciones. Toda una vida guardada en una caja escondida. Las lágrimas corrieron por mi rostro. No las había tirado. Las había escondido. Tal vez una pequeña parte de ella todavía sentía algo. O tal vez solo las guardó porque sabía que eran valiosas para mí y quitármelas era otra forma de controlarme. Me voy a llevar esto, dije abrazando la caja contra mi pecho. Por supuesto, respondió Emilia. Es suyo. Todo esto es suyo. Pasamos las siguientes 2 horas documentando todo. Cada habitación. Cada mueble. Emilia explicó que esto sería importante para el caso, para probar que Valeria había estado viviendo en una propiedad que no era suya, usando dinero que había robado. Valeria nos seguía por toda la casa como un fantasma. Ya no gritaba. Ya no amenazaba. Solo observaba con esa expresión de rabia contenida que daba miedo. Cuando terminamos, Emilia me llevó aparte. Lidia, hay algo más que necesito decirle. Encontramos información sobre otra propiedad. Un departamento en la playa. Su esposo lo compró poco antes de morir. Iba a ser una sorpresa para usted. Un lugar donde pudieran retirarse juntos. También está a su nombre. Pero Valeria lo ha estado rentando y quedándose con el dinero. Son otros $1,500 mensuales que le pertenecen. Un departamento en la playa. Mi esposo lo había comprado para nosotros. Para nuestros últimos años juntos. Y nunca llegué a saberlo. Nunca llegué a verlo. Porque Valeria me lo robó también. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que tuve que sentarme. Alma me trajo agua. Me ayudó a respirar profundo. Esto es demasiado, murmuré. Es demasiado. Lo sé, dijo Emilia con voz suave. Pero necesitas ser fuerte. Porque todavía falta mucho por hacer. Cuando finalmente salimos de la casa, cargando cajas con mis pertenencias, con la evidencia documentada, con las fotos recuperadas, Valeria se quedó parada en la puerta. Ya no se veía como la mujer poderosa y controladora que había sido. Se veía pequeña, asustada. Pero antes de subir a la camioneta, se acercó a mí. Los oficiales se tensaron, listos para intervenir si era necesario. Pero ella solo me miró. Vas a destruir a tu propia hija, dijo con voz quebrada. Tu única hija.
Por dinero. La miré directo a los ojos. No es por el dinero, Valeria. Es por la dignidad. Es por todo lo que me robaste que no tiene precio. Mi libertad. Mi respeto. Mi derecho a vivir sin miedo. Eso es lo que quiero de vuelta. Ella retrocedió como si la hubiera golpeado. Y por primera vez en años, fui yo quien le dio la espalda a ella. No al revés. Nos subimos a la camioneta. Alma conducía. Emilia iba revisando los documentos que habíamos encontrado. Y yo iba en silencio, abrazando la caja de fotos, sintiendo un peso extraño en el pecho. No era alivio todavía. No era victoria. Era algo más complejo. Era el dolor de aceptar que mi hija, la niña que crié, la bebé que sostuve en mis brazos, se había convertido en alguien capaz de hacerme tanto daño. Emilia rompió el silencio. Lo que encontramos hoy cambia todo. Con esta evidencia adicional, el caso es aún más fuerte. Voy a presentar una moción para que le otorguen a usted acceso completo a la casa de manera permanente. Y voy a solicitar que se acelere la investigación penal. Valeria está en serios problemas. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, pregunté. Con la evidencia que tenemos, tal vez 3 o 4 meses para el caso civil. El penal puede tomar más. Pero lo importante es que ya se activó el proceso. Ya no hay vuelta atrás. De vuelta en casa de Alma, subí las cajas a mi habitación. Me senté en la cama y abrí la caja de fotos. Una por una las fui mirando. Mi esposo sonriendo. Yo sonriendo a su lado. Valeria de bebé, tan inocente, tan dulce. ¿En qué momento se torció todo? ¿En qué momento esa niña se convirtió en la mujer que me robó y me abandonó? Alma entró con 2 tazas de té. Se sentó a mi lado y juntas miramos las fotos en silencio. Después de un rato, escribió en su teléfono. A veces las personas cambian. A veces el dinero saca lo peor de ellas. No es tu culpa. Tú fuiste una buena madre. Ella tomó sus propias decisiones. Quiero creer eso, respondí. Pero una parte de mí sigue preguntándose si hice algo mal. Si pude haber evitado esto de alguna manera. Alma negó con la cabeza firmemente. Escribió de nuevo. No. Esto no es tu responsabilidad. Valeria es adulta. Sabía lo que hacía. Eligió el dinero sobre ti. Esa fue su decisión. No la tuya. Esa noche no pude dormir. Las imágenes del día se repetían en mi mente. La cara de Valeria. La evidencia. Los documentos. Todo el dinero robado. Toda una vida construida sobre mentiras. Pero también pensé en algo más. Pensé en que por primera vez en años, yo había hablado. Había defendido mi verdad. No me había callado. No había aceptado las mentiras. Y eso, de alguna manera, me hizo sentir más fuerte de lo que me había sentido en mucho tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Emilia trabajaba sin descanso. Cada mañana me llamaba con actualizaciones. Cada tarde llegaban nuevos documentos para revisar y firmar. Descubrimos más cosas. Muchas más. Resultó que mi esposo había sido más cuidadoso de lo que pensé. Tenía inversiones en la bolsa de valores. Bonos del gobierno. Incluso había comprado acciones de una empresa que ahora valían el triple de lo que costaron originalmente. Todo a mi nombre. Todo robado por Valeria. El investigador forense que Alma había contratado encontró un patrón. Durante 15 años, sistemáticamente, Valeria había estado vaciando cada cuenta, vendiendo cada inversión, liquidando cada activo. Y gastándolo todo en su estilo de vida lujoso. Viajes a Europa. Bolsos de diseñador. Restaurantes donde una cena costaba $500. Todo mientras me hacía dormir en el cuarto más pequeño de mi propia casa y me daba las sobras de su comida. Emilia me mostró los registros bancarios. Mire esto, señaló una transacción. El día después de abandonarla en ese barrio, su hija intentó transferir $50,000 de una de las cuentas a una cuenta en el extranjero. Pero la orden de congelamiento llegó justo a tiempo. La transferencia fue rechazada. Estaba tratando de esconder el dinero, dije sintiendo un escalofrío. Sabía que la habían descubierto y estaba tratando de esconder lo que quedaba. Exactamente. Y eso va a jugar en nuestra contra en el caso penal.
Demuestra conciencia de culpabilidad. Sabía que lo que hizo estaba mal y estaba tratando de ocultar la evidencia. Una semana después de nuestra visita a la casa, recibí una llamada del detective asignado a mi caso. Necesitaba que fuera a la estación a dar mi declaración formal. Alma insistió en acompañarme. La estación de policía era un lugar frío e intimidante. Pero el detective, un hombre mayor con cara amable, me trató con respeto. Me hizo sentarme en una sala privada y pacientemente escuchó mientras yo contaba toda mi historia desde el principio. Hablé durante 3 horas. Le conté sobre los años de maltrato emocional, sobre cómo Valeria me aisló de todos, sobre el día que me abandonó, sobre todo lo que descubrí después. El detective tomaba notas constantemente. Cuando terminé, me miró con algo parecido a la tristeza en los ojos. Señora López, he visto muchos casos de abuso financiero en mi carrera, pero este es uno de los peores. El nivel de manipulación, el tiempo que duró, la cantidad de dinero involucrado. Su hija va a enfrentar cargos muy serios. ¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión?, pregunté. La pregunta me salió antes de poder detenerla. Con la evidencia que tenemos, si es declarada culpable, podría ser entre 5 y 10 años. Tal vez más si el fiscal decide agregar más cargos. 10 años. Mi hija podría pasar 10 años en prisión. Esperé sentir algo. Culpa tal vez. O tristeza. Pero lo que sentí fue algo diferente. Fue justicia. Fue la sensación de que finalmente las cosas estaban encontrando su equilibrio. Esa misma tarde, Emilia me llamó con más noticias. El juez aprobó su solicitud. Usted tiene acceso completo y permanente a la casa. Valeria tiene 72 horas para desalojar. Puede llevarse solo sus pertenencias personales. Todo lo demás se queda porque técnicamente pertenece a la propiedad, que es suya. 72 horas. En 3 días, Valeria tendría que irse de mi casa. De la casa donde se había sentido reina por tanto tiempo. Pero Emilia no había terminado. Hay más. La fiscalía decidió agregar cargos adicionales. Ahora incluyen abuso de ancianos, explotación financiera de un adulto mayor y falsificación agravada. Si es encontrada culpable de todos los cargos, está viendo entre 12 y 15 años de prisión. 15 años. Mi hija tenía 42 años. Saldría de prisión con 57. Toda su vida cambiaría para siempre. ¿Cómo se siente con todo esto?, me preguntó Emilia con voz suave. Sé que no es fácil hacer esto contra su propia hija. Me tomé un momento para pensar en mi respuesta. Me siento, empecé despacio, como si finalmente pudiera respirar. Como si un peso enorme se hubiera levantado de mi pecho. No estoy feliz. No estoy celebrando. Pero tampoco estoy triste. Estoy en paz. Por primera vez en años, estoy en paz. Esa noche, Alma y yo cenamos juntas como habíamos hecho cada noche desde que me recogió en ese parque. Pero esta vez ella preparó algo especial. Una cena con velas, vino, música suave. Escribió en su teléfono: estamos celebrando. Celebrando tu valentía. Celebrando que te defendiste. Celebrando que recuperaste tu vida. Brindamos con nuestras copas. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Una sonrisa real, genuina, que salía desde lo más profundo de mi ser. Pero esa paz no duraría mucho. Porque al día siguiente, todo cambió otra vez. Emilia me llamó temprano en la mañana. Su voz sonaba tensa. Lidia, necesito que venga a mi oficina inmediatamente. Algo pasó. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó? Está todo bien. Valeria contrató un abogado. Y no cualquier abogado. Contrató a Teodoro Solís. Es uno de los abogados defensores más agresivos de la ciudad. No sé cómo consiguió el dinero para pagarlo porque sus cuentas están congeladas, pero lo hizo. Y ya presentó una contrademanda. Una contrademanda. ¿Por qué? ¿Con qué fundamento? Emilia suspiró. La están contrademandando por difamación, por daños emocionales, y afirman que usted abandonó voluntariamente la casa, que firmó todos los documentos conscientemente, y que ahora está siendo manipulada por terceros para robarle a su hija. Sentí como si me hubieran tirado agua fría encima. Están diciendo que yo soy la criminal.
Eso es exactamente lo que están diciendo. Y Teodoro Solís es muy bueno en lo que hace. Va a tratar de voltear la narrativa completamente. Va a pintarla a usted como una madre manipuladora y vengativa, y a Valeria como una hija devota que solo trataba de cuidar a su madre enferma. Me senté en la cama sintiendo que las piernas no me sostenían. Todo por lo que había luchado, toda la verdad que había expuesto, ahora iba a ser cuestionada. Iban a tratar de hacerme quedar como la mala. Alma, que había escuchado toda la conversación, escribió rápidamente en su teléfono. No te van a ganar. Tenemos la verdad de nuestro lado. Tenemos evidencia sólida. Documentos. Números. Fechas. No pueden pelear contra hechos. Quería creer eso. Necesitaba creer eso. Pero una parte de mí tenía miedo. Miedo de que al final, como siempre había pasado en mi vida, la voz de Valeria fuera más fuerte que la mía. Nos vestimos rápido y fuimos a la oficina de Emilia. Cuando llegamos, ella tenía varios documentos esparcidos sobre su escritorio. Nos sentamos y ella empezó a explicar la situación. Teodoro Solís es conocido por sus tácticas agresivas. Va a tratar de desacreditarla. Va a investigar cada aspecto de su vida. Va a buscar cualquier error que haya cometido como madre para usarlo en su contra. Va a tratar de probar que usted no es una víctima, sino una mujer vengativa y manipuladora. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté con voz temblorosa. Emilia me miró directo a los ojos. Peleamos. Con todo lo que tenemos. Y le prometí que íbamos a ganar esto. Los siguientes días fueron los más difíciles que había vivido desde que todo esto comenzó. Teodoro Solís no perdió tiempo. Empezó su campaña de desprestigio de inmediato. Primero llegaron las citaciones. Querían interrogarme bajo juramento. Querían acceso a mis registros médicos de los últimos 20 años. Querían hablar con cualquier persona que me hubiera conocido. Todo para construir su argumento de que yo no estaba en mis facultades mentales. Emilia me preparó para cada paso. Pasamos horas repasando mi historia, asegurándonos de que cada detalle fuera consistente, de que cada fecha coincidiera. Me enseñó cómo responder preguntas difíciles sin dejarme manipular. Pero lo que no me preparó fue para lo que Valeria hizo después. Una mañana, mientras tomaba café con Alma, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Contesté con cautela. Mamá. Era Valeria. Su voz sonaba diferente. Suave. Quebrada. Como la niña que solía ser hace tantos años. No deberías estar llamándome, dije. Tu abogado dijo que no debíamos tener contacto. Lo sé. Pero necesitaba hablar contigo. Necesitaba decirte que lo siento. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. No sabía si creerle. Mamá, continuó, cometí errores. Terribles errores. Pero nunca quise lastimarte. Solo estaba tratando de protegerte. De cuidarte como papá me pidió que lo hiciera. Tu padre nunca te pidió que me robaras, respondí con voz firme. Nunca te pidió que falsificaras mi firma o que me trataras como basura. Escuché sollozos del otro lado de la línea. Tenía miedo, mamá. Miedo de no ser suficiente. Miedo de perderte. Papá siempre te quiso más a ti que a mí. Y cuando murió, pensé que si tenía el control del dinero, finalmente tendría algo que me hiciera importante. Sus palabras me golpearon. No porque las creyera completamente, sino porque había un destello de verdad en ellas. Tal vez había algo más detrás de todo esto. Tal vez no era solo maldad pura. Tal vez era también dolor, inseguridad, una niña que nunca sintió que era suficiente. Pero eso no justificaba lo que hizo. Valeria, dije despacio, si de verdad lo sientes, entonces acepta las consecuencias de tus acciones. Devuelve lo que robaste. Confiesa lo que hiciste. No me hagas pelear esta batalla en los tribunales. No puedo, susurró. Teodoro dice que si admito algo, voy a ir a prisión por años. Dice que mi única oportunidad es pelear. Dice que tengo que hacerte quedar como la mala. Entonces no lo sientes realmente, respondí sintiendo mi corazón endurecerse otra vez. Solo estás asustada de las consecuencias. Eso no es lo mismo que arrepentimiento. Mamá, por favor. Colgué. Mis manos temblaban. Alma me abrazó sin decir nada.
Solo me sostuvo mientras yo procesaba lo que acababa de pasar. Esa llamada fue solo el principio. 2 días después, encontré artículos en internet. Alguien había filtrado la historia a la prensa, pero la versión que contaban era completamente distorsionada. Los titulares decían cosas como: madre demanda a hija devota por millones, o mujer mayor manipulada por desconocidos para robar herencia de su propia hija. Leí los artículos con horror. Me pintaban como una mujer senil, manipulada por Alma, una extraña con motivos oscuros. Decían que yo había firmado todos los documentos voluntariamente años atrás y que ahora, confundida y senil, estaba tratando de quitarle todo a mi hija. Había hasta entrevistas. Vecinos que decían lo buena hija que era Valeria. Como siempre estaba pendiente de mí. Como me llevaba al doctor, me compraba ropa, me cuidaba con devoción. Todo mentiras. O medias verdades retorcidas para servir a su narrativa. Emilia estaba furiosa. Esto es difamación pura. Teodoro Solís orquestó esto. Está tratando de contaminar el jurado potencial, de crear simpatía pública para Valeria antes de que lleguemos a juicio. ¿Podemos hacer algo?, preguntó Alma escribiendo rápidamente. Vamos a emitir un comunicado. Vamos a presentar nuestra propia versión de los hechos. Y vamos a demandar al periódico por difamación si es necesario. Los días se volvieron una pesadilla. Cada vez que salía de la casa, sentía miradas, murmullos. La gente me reconocía de las fotos en los artículos. Algunos me miraban con lástima, otros con desprecio, como si yo fuera el monstruo que los artículos decían que era. Una tarde, mientras caminaba por el supermercado con Alma, una mujer se me acercó. Se veía indignada. Debería darle vergüenza, me dijo con voz alta para que todos escucharan. Robarle a su propia hija. Después de todo lo que ella hizo por usted. Intenté explicar. Usted no conoce la historia completa. No sabe lo que realmente pasó. Sé lo suficiente. Leí los artículos. Vi las entrevistas. Usted es una desagradecida. Alma se interpuso entre nosotras. Escribió algo rápido en su teléfono y se lo mostró a la mujer. Lea esto antes de juzgar. Y luego volvió a escribir la dirección de un artículo que Emilia había logrado publicar con nuestra versión de los hechos. La mujer miró el teléfono con desdén y se alejó sin leer nada. Pero otros en el supermercado habían escuchado todo. Las miradas se multiplicaron. El murmullo creció. Vámonos, escribió Alma. No vale la pena. Salimos del supermercado sin comprar nada. En el auto, finalmente me derrumbé. Lloré como no había llorado en semanas. No puedo hacer esto, dije entre sollozos. No puedo pelear contra esto. Ella tiene dinero para abogados caros, para relaciones públicas, para comprar su versión de la historia. Yo no tengo nada. Alma me tomó de las manos y me obligó a mirarla. Escribió en su teléfono con determinación. Tienes la verdad. Tienes evidencia. Tienes documentos que no se pueden falsificar. Y me tienes a mí. No vamos a rendirnos ahora. No después de todo lo que hemos logrado. Tenía razón. No podía rendirme. No ahora. No cuando estaba tan cerca de recuperar mi vida. Una semana después llegó el día de la audiencia preliminar. El juez decidiría si había suficiente evidencia para llevar el caso a juicio. Emilia me había advertido que Teodoro Solís iba a hacer un show, que iba a tratar de desacreditarme frente al juez. Llegamos al juzgado temprano. El lugar estaba lleno de gente. Reporteros. Cámaras. Curiosos que habían leído los artículos y querían ver el drama en persona. Cuando entré a la sala, vi a Valeria sentada con su abogado. Se veía diferente. Vestía con ropa sencilla, sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola simple. La imagen perfecta de una hija humilde y sufrida. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella me miró con ojos llorosos. Como si yo fuera la villana. Como si yo le estuviera haciendo algo terrible a ella. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era una mujer mayor, de rostro serio, con lentes que descansaban en la punta de su nariz. Se veía como alguien que no toleraba tonterías. Emilia presentó primero. Mostró documentos. Registros bancarios. Firmas falsificadas.
Testimonios de expertos en grafología que confirmaban que yo nunca había firmado esos papeles. Luego llegó el turno de Teodoro Solís. Y tal como Emilia había predicho, fue brutal. Su señoría, comenzó con voz dramática: lo que tenemos aquí no es un caso de robo, sino un caso de ingratitud. Mi clienta, Valeria López, dedicó 15 años de su vida a cuidar de su madre. Una madre que sufre de episodios de confusión, de pérdida de memoria, de comportamientos erráticos. Eso es mentira, susurré. Pero Emilia me puso la mano en el brazo para calmarme. Teodoro continuó. Mi clienta manejó las finanzas de su madre porque la señora López le pidió que lo hiciera. Firmó documentos dándole poder sobre sus cuentas. Y ahora, 15 años después, manipulada por extraños que solo buscan quedarse con el dinero, decide que quiere todo de vuelta. Presentó sus propios documentos. Certificados médicos viejos que mostraban que yo había tenido depresión después de la muerte de mi esposo. Testimonios de vecinos diciendo que me veían confundida. Incluso una declaración de un doctor que decía que a mi edad era común tener deterioro cognitivo. Todo cuidadosamente seleccionado para pintar una imagen de una mujer que no estaba en control de sus facultades. El juez escuchó todo en silencio. Cuando ambos abogados terminaron, se quitó los lentes y nos miró a todos. He escuchado ambas versiones, dijo con voz firme. Y hay suficiente evidencia contradictoria para que esto requiera un juicio completo. Se fija fecha para dentro de 3 meses. Mientras tanto, las órdenes de congelamiento de cuentas y restricción sobre la propiedad se mantienen. Se levanta la sesión. Golpeó el martillo. Y así, sin más, quedó decidido. Habría un juicio. Una batalla legal completa donde todo saldría a la luz. Cuando salimos del juzgado, los reporteros nos rodearon. Gritaban preguntas. Señora López, ¿es cierto que está siendo manipulada? ¿Es cierto que sufre de demencia? ¿Por qué le hace esto a su hija? Emilia nos escoltó fuera sin responder nada. Pero alcancé a escuchar cuando un reportero le gritó a Valeria: Señorita López, ¿cómo se siente sabiendo que su madre la está demandando? Su respuesta, dicha con voz quebrada y perfectamente calculada, me heló la sangre. Solo quiero que mi mamá se ponga bien. La amo y la perdono. Incluso por esto. Los 3 meses hasta el juicio fueron los más largos de mi vida. Cada día traía nuevos desafíos. Nuevas mentiras de Valeria en los medios. Nuevos testimonios falsos de personas que decían conocerme, pero que apenas me recordaban. Pero Emilia trabajó incansablemente. Encontró más evidencia. Más documentos. Más pruebas de las falsificaciones. Localizó empleados de bancos que recordaban a Valeria presentando documentos sospechosos. Encontró al notario que había sido engañado para certificar una de las firmas falsas. Alma nunca se separó de mi lado. Su presencia silenciosa se convirtió en mi ancla. En los días en que quería rendirme, ella estaba ahí con una taza de té y una nota que decía: sigue siendo más fuerte de lo que crees. Finalmente llegó el día del juicio. La sala estaba completamente llena. Reporteros. Curiosos. Hasta algunos que se habían vuelto seguidores de la historia por las redes sociales. El juicio duró 2 semanas. 2 semanas de testimonios. De expertos. De documentos presentados uno tras otro. De interrogatorios exhaustivos. Valeria se mantuvo en su papel de hija devota. Lloró en el estrado. Habló de lo mucho que me amaba. De cómo solo quería protegerme. De cómo le rompía el corazón que yo la acusara de algo tan horrible. Teodoro Solís fue brillante en su defensa. Casi me convenció incluso a mí en algunos momentos. Presentó cada pedazo de evidencia retorcido de tal forma que parecía probar su historia en lugar de la mía. Pero entonces llegó mi turno de testificar. Me senté en ese estrado con las manos temblando. Emilia me hizo preguntas simples al principio. Mi nombre. Mi edad. Mi relación con Valeria. Luego fueron profundizando. Cuéntele al jurado qué pasó el día que su hija la abandonó. Y conté. Con voz firme y clara, conté cada detalle. El viaje de 40 minutos. El barrio desconocido. Las palabras que me dijo. Cómo me dejó ahí sin nada. Cuéntele al jurado sobre su vida en esa casa durante los últimos 10 años. Y conté. Los años de servidumbre. Las críticas constantes.
el aislamiento, las sobras de comida, el cuarto pequeño donde dormía. Teodoro Solís trató de desacreditarme en el contrainterrogatorio. Señora López, no es cierto que usted firmó documentos dándole control a su hija voluntariamente. Nunca firmé esos documentos. Ni siquiera sabía que existían hasta que Alma contrató al investigador. No es cierto que usted sufría de depresión severa después de la muerte de su esposo. Sí, tuve depresión. Perdí al amor de mi vida. Pero estar deprimida no significa que estaba loca. No significa que no sabía lo que pasaba a mi alrededor. Él siguió presionando, tratando de encontrar contradicciones, tratando de hacerme enojar. Pero me mantuve calmada. Respondí cada pregunta con honestidad. Cuando finalmente bajé del estrado, vi algo en los ojos del jurado. Ya no era duda, era comprensión. Luego testificaron los expertos. El grafólogo que confirmó que las firmas eran falsas. Los empleados del banco que reconocieron a Valeria. El investigador forense que presentó todos los registros financieros mostrando el patrón sistemático de robo durante 15 años. Y finalmente, en un giro que nadie esperaba, testificó el notario. El hombre que había certificado una de las firmas falsas. Había sido contactado por Valeria, quien le pagó $5,000 para que certificara un documento sin verificar realmente mi identidad. Ella había llevado a una actriz que se hizo pasar por mí. Ese testimonio cambió todo. Hasta Teodoro Solís pareció perder algo de su confianza. Los alegatos finales fueron emotivos. Teodoro Solís apeló a la compasión del jurado. Les pidió que no destruyeran la vida de una hija que solo había cometido el error de amar demasiado a su madre. Emilia fue más directa. Este no es un caso de amor. Es un caso de codicia, de manipulación, de una mujer que sistemáticamente robó más de $1 millón de su propia madre, que falsificó documentos, que mintió a las autoridades, y que cuando fue descubierta, trató de pintar a su víctima como la villana. El jurado se retiró a deliberar. Esperamos 4 horas. 4 horas eternas donde cada minuto parecía durar una eternidad. Finalmente regresaron. El juez les pidió su veredicto. El capataz del jurado se puso de pie. En el caso del Estado contra Valeria López, en el cargo de falsificación de documentos, encontramos a la acusada culpable. En el cargo de fraude financiero, encontramos a la acusada culpable. En el cargo de abuso de ancianos, encontramos a la acusada culpable. En el cargo de apropiación indebida, encontramos a la acusada culpable. Escuché un sollozo. Era Valeria. Finalmente, la máscara había caído. Ya no era la hija devota. Era una mujer que acababa de perder todo. El juez golpeó el martillo. La sentencia será en 2 semanas. Hasta entonces, la acusada permanecerá bajo custodia. Se retira la corte. Oficiales se acercaron a Valeria. Le pusieron esposas. Ella me miró una última vez. Ya no había lágrimas falsas. Ya no había manipulación. Solo había realidad. La cruda realidad de que sus acciones tenían consecuencias. Mamá, dijo con voz quebrada. Mamá, por favor. Pero yo no respondí. Solo la miré. Y luego me di la vuelta y salí de esa sala con la cabeza en alto. 2 semanas después regresamos para la sentencia. El juez fue claro y contundente. Señorita López, sus acciones fueron calculadas, sistemáticas y despiadadas. Abusó de la confianza de su propia madre. La robó. La maltrató. Y cuando fue descubierta, trató de destruir su reputación. Este tribunal la condena a 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 8 años. 12 años. Valeria salió esposada de la sala llorando. Esta vez las lágrimas eran reales. El caso civil fue resuelto rápidamente después de eso. Todas las propiedades fueron devueltas a mi nombre. El dinero que quedaba en las cuentas fue transferido de vuelta. La casa, el departamento en la playa, todo volvió a ser mío. Emilia calculó que Valeria había gastado aproximadamente $800,000 de mi dinero en sus 15 años de fraude. Pero todavía quedaban más de $400,000 en cuentas e inversiones. Más las propiedades que generaban ingresos mensuales. Yo no era rica, pero tenía suficiente para vivir con dignidad el resto de mi vida.
Un mes después del juicio, Alma y yo fuimos al departamento en la playa, el que mi esposo había comprado para nosotros, para nuestros últimos años juntos. Era hermoso, frente al mar, con ventanas enormes por donde entraba la luz del sol. Podía escuchar las olas desde la terraza. Me senté en esa terraza con Alma a mi lado. Tomamos café viendo el atardecer. Y por primera vez en años, décadas tal vez, sentí paz verdadera. Alma escribió en su teléfono: ¿Qué vas a hacer ahora? Pensé en su pregunta. Voy a vivir. Voy a disfrutar de estos años que me quedan. Voy a honrar la memoria de mi esposo viviendo la vida que él quería para mí. Una vida con dignidad, con libertad, con paz. ¿Y Valeria? Suspiré. Valeria tomó sus decisiones. Y ahora vive con las consecuencias. Tal vez algún día, cuando salga de prisión, podamos hablar. Tal vez podamos sanar algo de lo que se rompió. Pero eso será decisión de ella. Yo ya hice mi parte. Ya recuperé mi vida. Alma sonrió. Puso su mano sobre la mía. Y nos quedamos ahí, dos mujeres que habían sido rotas por sus familias, pero que habían encontrado fuerza la una en la otra. Los meses siguientes fueron de sanación. Volví a conectar con viejas amigas que Valeria me había alejado. Empecé a ir a la iglesia otra vez. Conocí a otras mujeres de mi edad que también habían pasado por situaciones difíciles. Alma se convirtió en más que una amiga. Se convirtió en la hermana que nunca tuve. Vivíamos en casas separadas ahora, yo en el departamento de la playa y ella en su mansión, pero nos veíamos casi todos los días. Un año después del juicio, recibí una carta. Era de Valeria. Desde la prisión. La abrí con manos temblorosas. No sabía qué esperar. Más manipulación tal vez. Más culpa. Pero no. La carta era diferente. Mamá, decía, no espero que me perdones. No espero que entiendas. Pero necesito que sepas que finalmente veo lo que hice. Estoy en terapia aquí, trabajando en entender por qué me convertí en la persona que fui. No es excusa. Nada justifica lo que te hice. Pero quiero que sepas que lo siento. De verdad lo siento. Y si algún día, cuando salga de aquí, quisieras verme, me encantaría tener la oportunidad de decírtelo en persona. Te amo, mamá. Siempre te amé. Solo olvidé cómo demostrarlo. Doblé la carta despacio. Las lágrimas corrían por mi rostro. No eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de cierre, de aceptación, de esperanza de que tal vez, algún día, algo pudiera sanar. Le mostré la carta a Alma. Ella la leyó y luego escribió: ¿Vas a responder? No lo sé todavía. Tal vez algún día. Pero no hoy. Hoy solo quiero vivir. Y eso hice. Viví. Cada día como un regalo. Cada amanecer como una nueva oportunidad. Ya no era la mujer rota que había sido. Ya no era la víctima silenciosa. Era Lidia López. 68 años. Sobreviviente. Luchadora. Mujer libre. Y eso era más que suficiente.